Bien, darle gracias a Dios una vez más por estos salmos que siempre nos enseñan y nos ayudan a aprender más de Dios, más a conocer a Dios. Amén. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia, iglesia, en el Evangelio de Juan. Concretamente en la página 952. Díganme cuando estén por ahí. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Amén. Dice así: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién dice amén a eso? El que no nace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Y esa palabra la dijo nuestro Señor Jesucristo. Si no nacemos del agua y del Espíritu Santo, no podemos entrar en el reino de Dios. Nadie. Directo, claro, conciso. Pero ahora viene lo importante. ¿Qué significa eso? Para entender mejor lo que significa, vamos a leer el contexto donde está escrito esta palabra. ¿Dónde está esta palabra? Que si vamos a la página anterior, la 951, donde empieza el capítulo 3, comenzando a leer, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. Amén. Este es el contexto donde está ese versículo, esa palabra. Es necesario nacer del agua y del Espíritu del Espíritu Santo para entrar en el reino de Dios. Y aquí dice también esta palabra en el contexto. El Señor dice: lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Entonces no está hablando de nacer de nuevo del agua. No se refiere a volver a entrar al vientre materno y ponerlo otra vez en la bolsita que está llena de líquidos de agua biológico y nacer de esa agua. No, porque el Señor dice: lo que es de la carne, carne es, lo que es del Espíritu, Espíritu es. Nacer de nuevo del agua, aquí, lo que está diciendo nuestro Señor, significa algo que es conjunto en las dos cosas que el Señor dice: nacer del agua y del Espíritu. Nacer del Espíritu Santo significa, habla de la regeneración espiritual que tiene lugar en nuestro espíritu o de cualquier persona que viene a Cristo en oración, pidiéndole perdón por sus pecados. ¿Amén? ¿Me siguen? Pidiéndole perdón por sus pecados y aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. Que esa oración la hace confesando que Jesús es Señor y es Dios, por su boca, de palabra. Entonces, en ese momento
viene el Espíritu Santo, el Señor le limpia de pecado, le cambia de estar debajo del reino del faraón de este mundo, que es el diablo Satanás, y le pone bajo la protección de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Como dije antes, le regenera espiritualmente, le limpia de todo pecado, del pecado primero, de los pecados que haya cometido en su vida hasta ese momento, y lo coloca en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya el maligno no le puede tocar. Ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, ha nacido del Espíritu Santo. Porque en Cristo Jesús, dice la palabra, somos nueva criatura. Hemos nacido ahí del Espíritu Santo. ¿Amén? Pero en lo del agua, ¿qué significa? Cuando una persona nace de nuevo y es regenerada por el Espíritu Santo, espiritualmente, santificada y colocada en Cristo Jesús en los lugares celestiales, la otra parte que debe acompañar eso es el cumplimiento de la palabra. El agua aquí habla de la palabra de Dios. Nacer del agua es nacer de la palabra. Es decir, en ese momento, esa persona pasa a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Pero ha nacido del Espíritu Santo. Pero luego debe nacer también de él. La palabra, nacer del agua. El agua es la palabra de Dios. Porque como dice en la epístola de Santiago, la fe, sin obras, está muerta. Por tanto no sirve, no vale. Es nula. Si la persona viene a Cristo y acepta al Señor, a nuestro Señor, es regenerada por el Espíritu Santo, nace de nuevo, que se le llama nacer de nuevo, debe cumplir la palabra del Señor, para que su fe que ha demostrado aceptando a Cristo nuestro Señor, sea realmente la que le lleva en su vida, la que le dirige en su vida, para que nazca de la palabra, para que su fe sea válida. Si no, no vale. Yo he venido a Cristo, le he aceptado como mi Señor y Salvador. El Espíritu Santo regeneró mi espíritu, me limpió de pecado y me dediqué a cumplir la palabra. Por tanto, nací también del agua. El agua es la palabra de Dios. Y al nacer del agua, al cumplir la palabra de Dios, mi fe es válida, porque estoy caminando conforme a los mandamientos de Dios. En la medida de lo posible a todo el mundo, porque nadie es perfecto. Porque así somos todos. Eso significa nacer del agua y del Espíritu, para entrar en el reino de Dios. No entra nadie que diga, yo soy cristiano porque yo lo acepté como mi Señor y Salvador personal, y voy al culto y hago esto y hago lo otro, pero no está cumpliendo la palabra, lo que dice el Señor. Y lo primero es apartarse del pecado, guardar la santidad, porque sin santidad no veremos a Dios. Nadie. Por mucho que hayamos confesado a Cristo, por mucho que nos hayamos congregado, por mucho que hayamos hecho 1000 cosas, 1.000.000 de cosas, si no nos guardamos en santidad no veremos a Dios. ¿Cómo? Cumpliendo la palabra. Por eso es lo que significa nacer del agua y del Espíritu. De esa forma, por eso dice el Señor que no, lo vuelvo a leer literalmente. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Punto. No entra. Si no aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y cumplimos la palabra, los mandamientos de Dios, no entraremos en el reino de Dios. Por mucha fe que hayamos ostentado, por muchas obras que hayamos hecho, si no cumplimos la palabra. Porque una persona puede hacer muchas cosas que dice que hace para Dios, pero puede tener su vida llena de pecado. No hay santidad en su vida. Entonces, sin santidad nadie verá a Dios. Hay que nacer del agua y del Espíritu, de la palabra, y aceptar a Cristo como Señor y Salvador.
para poder entrar en el reino de Dios. El versículo 6 sigue diciendo el Señor: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. El Espíritu Santo hace una obra en la persona que acepta a Cristo, que se estarían horas y horas y horas hablando del alcance de esa obra. Una obra tan perfecta y tan maravillosa que todavía nosotros no alcanzamos a entender completamente. Pienso que ni en todos los libros que hay de teología escritos no está descrito totalmente y completamente con las palabras adecuadas lo que significa eso. Sin embargo, si vamos a la palabra de Dios, lo encontraremos, esa descripción perfecta. El versículo 7, ya el Señor le sigue diciendo a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Recordemos que el Señor le está hablando aquí a un principal de los judíos. Le sigue diciendo en el versículo 8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una persona viene a Cristo y nace de nuevo, el Espíritu Santo le coloca en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso dice el viento, porque ya no está a merced y bajo el dominio y el gobierno y la manipulación del faraón de este mundo, que es el diablo Satanás. Por eso dice, no se sabe ni dónde viene ni dónde va, porque es guiado por el Espíritu Santo. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, no por el espíritu del mundo. Esa es la gran diferencia de nosotros con los que están en el mundo, que es necesario rescatar del mundo. Esa es la diferencia. A nosotros nos mueve otro espíritu y se llama Espíritu Santo. A los que están en el mundo les mueve el espíritu del maligno. En el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí el Señor le pone las cosas claras a Nicodemo y se lo dice claro a la cara. Le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque era doctor en las Escrituras, Nicodemo, era un principal de los judíos. Y se lo dijo a la cara. Es por eso que la sabiduría de este mundo tropieza en la Biblia, en la palabra del Señor, porque no entiende las cosas de Dios. Por eso hay muchas personas que tienen mucha sabiduría en su cabeza, pero es vana, porque tienen una cabeza así, de tanto estudio y de tanto preocuparse por el 2 más 2 son 4, y mi respeto para las matemáticas, que luego van a leerse la Biblia y no son capaces de entender nada de lo que dice, porque choca frontalmente con lo que su mente está acostumbrado a asimilar. El versículo 11 sigue diciéndole el Señor a Nicodemo: de cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ven ahí lo que acabo de decir. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Del fruto del corazón habla la boca. La boca, cuando habla, dice lo que hay en el corazón de las personas. Y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis,
¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? A esto me refería yo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijese las celestiales? Personas que no se conforman, no tienen suficiente, con que el Señor haya hecho muchos milagros en su vida, prodigios, señales, maravillas, y en otras personas de su alrededor, y no tienen suficiente, sino que quieren que ir más allá y quieren que Dios les explique los misterios suyos. No aceptan esos milagros, esas señales, esos prodigios, y quieren saber las 3 pies al gato. Le están buscando los 3 pies al gato. Quieren saber quién es Dios, dónde vive, qué coche tiene y todas las cosas de Dios. Hablando rápido y claro. No. Iglesia. Nuestro papá, Jehová de los ejércitos, nos ha dejado esto. La palabra de Dios. Y lo que está aquí es lo que puede asimilar la mente del ser humano, que es limitada, finita. La mente de nuestro papá Dios, de Dios de Jehová de los ejércitos, es infinita. ¿Cómo vamos los seres humanos a entender la mente de Dios? No podemos comer filetes si no podemos digerir papillas. Si primero no entendemos esto, ¿cómo podremos entender las cosas que Dios nos muestre? Las cosas celestiales. De eso se trata. Muchas personas chocan ahí y no reciben el Evangelio por eso. Porque no se dedican a comer el ABC, lo primero, la papilla que tiene que tomar es la palabra de Dios, lo que está dispuesto por Dios para nuestra mente humana, y es lo necesario para nuestra salvación. Tenemos que preocuparnos de esto, no de preocuparnos de dónde vive Dios, qué calle, código postal. No. Las cosas del misterio de Dios son misterios de Dios. Dios nos ha dejado esto, nuestro Señor nos ha dejado esto. Este mapa es el que nos lleva a nosotros a su presencia, al reino de Dios. El versículo 13 sigue diciendo: y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí le está poniendo claro nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo lo que ya le había dicho. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí le está explicando en estos versículos nuestro Señor a Nicodemo qué tiene que hacer las personas para ser salvos y para no ser condenados. Aquí se lo está explicando claro, pero ya ha bajado el Señor, ha bajado el nivel de su lenguaje delante de Nicodemo, en el sentido de que lo ha bajado, en el sentido de que lo hace más sencillo para que lo entienda. Porque primero le digo, hay que nacer del agua y del Espíritu para ser salvo. Y luego le da estas explicaciones más claras y más simples y más sencillas, para que lo entienda claro. Con eso le está diciendo el Señor, le está dando a entender: mira, tu sabiduría, que eres príncipe de Israel, no ha entendido lo que te dije. Por eso, yo, mira, te lo explico así de sencillo, para que tú veas la estatura que tú tienes. Entonces, con esa vara de medir es con la que se mide la sabiduría del mundo. Y así las personas que se creen muy sabias frente al Evangelio
el Señor también les pone la vara de medir y les mide. Les mide y les dice las cosas claras. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El versículo 18 sigue diciendo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nicodemo tendría que haberse quedado de piedra ante estas palabras, esta explicación que le da el mismo Señor Jesucristo. Puesto que él, habiendo Nicodemo estudiado toda la palabra de aquel tiempo, no sabía esto. El versículo 19 sigue diciendo, y esta es la condenación. Aquí se lo explica claro, le dice, esta es la condenación. Le dice, ¿en qué consiste la condenación? Se lo dice el Señor a Nicodemo. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque a quien le gusta hacer el pecado y hacer malo, no quiere venir a Cristo, no quiere venir a la luz, a la verdad. Porque no quiere que se descubra todo lo malo que ha hecho, que hace. El versículo 20 sigue diciendo, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ya sabemos lo que significa nacer del agua y del Espíritu. Hay que nacer del Espíritu Santo. Si hubiera dicho nacer del Espíritu y del agua, sería lo mismo que nacer del agua y del Espíritu. Porque no hay otra forma de nacer de nuevo. Porque la obra la hace el Espíritu Santo y se nace del agua de la palabra. Leyendo la palabra lleva al nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y el mismo Espíritu Santo también hace nacer de nuevo a la persona. Van juntos el Espíritu Santo y la palabra de Dios, van a la par. Uno lleva al otro. Esa es la puerta por donde entrar al reino de Dios. Todo lleva a estar de rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole perdón por los pecados y reconociéndole como nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Muchas personas hablan de otras fórmulas ajenas a la palabra de Dios o medio torcidas para entrar en el reino de Dios. Incluso hay quienes se atreven a decir que no es necesario hacer la oración del pecador, que le llaman, de pedir perdón a Dios por los pecados y aceptarle como Señor y Salvador. Muchos dicen que no hace falta eso para ser salvo, porque no está en ninguna parte de la palabra. Pero hay una parte de la palabra que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces esas personas, ¿qué están haciendo? Pues están cerrando la puerta a muchas personas, la puerta de la salvación, a muchas personas que llegan allí a escucharle. Que esa es la contrapartida de lo que se está explicando hoy. Porque el enemigo del mundo, el enemigo de nosotros, que es el que gobierna el mundo, es el que está intentando cerrar la puerta de la salvación a las almas. Que no es cuestión de si entienden las personas a la hora de evangelizar o de hablar de Cristo a alguien o dar el mensaje de salvación. No se trata simplemente de una cuestión lingüística, una diferencia de idioma. No, es que hay un trasfondo espiritual, que cuando estamos hablando a alguien de Cristo, del Señor, mensaje de salvación, ya están ahí los demonios asusando a esa persona y causando impedimentos para que no siga escuchándote ni a ti, ni a mí, ni a nadie, para que no se dé la salvación de esa persona, para robarle su palabra en el corazón, del corazón, y que no dé fruto esa palabra. Acordémonos de la parábola del sembrador.
Tenemos que tener presente, iglesia, que es una constante guerra, batalla en las regiones espirituales. Nosotros estamos a salvo porque estamos en Cristo Jesús, nos protege. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Aunque a veces andemos en valle de sombra de muerte, pero seguimos teniendo a Cristo con nosotros, amén. Nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo significa aceptar a Cristo en oración, de rodillas, aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal y cumplir los mandamientos de su palabra. Y el primero, guardar la santidad, alejarse del pecado. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Porque si se nace del Espíritu, si se acepta a Cristo como Señor y Salvador, pero no se cumple, no se nace del agua, no se cumple la palabra del Señor, no se cuida la santidad, no se da fruto, la fe es muerta. La fe no es válida. Y entonces, por consiguiente, no entra esa persona en el reino de Dios. Una de las cosas más duras con las que se puede tropezar un cristiano o una cristiana evangélica, nacido de nuevo, es enterarse de la manipulación o los intentos de manipulación de la palabra de Dios por parte de sectores sociales, grupos sociales, para que las personas no puedan encontrar la verdad. Para que lean una parte y luego les falte texto, les falte una palabra clave, porque eso existe. Porque el enemigo sabe y conoce de memoria la palabra de Dios, la verdadera. Y sabe qué hacer en las editoriales, en todo lo que se puede meter para perjudicar la palabra de Dios. Para que las ediciones de Biblias tengan errores, intenta perjudicar lo más posible. Es necesario saber un poco cómo preservarnos de eso. Y hay un punto clave, y es orar al Señor. Señor, ¿qué Biblia es la que es conforme a tu voluntad? ¿Qué Biblia? ¿Qué edición? El Espíritu Santo te va a acercar a una Biblia, te va a hacer llegar una Biblia, la cual estará conforme a la palabra del Señor. Porque no todas están tan exactas como pensamos. Porque si cogemos diferentes versiones, que hay estudios bíblicos hechos, comparaciones bíblicas, vemos que hay diferencias importantísimas en versiones que son muy extendidas. Obra del enemigo, para que nadie más nazca de nuevo, ni del Espíritu Santo, ni del agua. Que muchas personas están jugando al cristianismo. Están jugando al cristianismo, entran en una rutina de iglesia VIP. De eventos VIP. Y resulta que salen de la iglesia y hay 4 pobres indigentes pidiendo para comer al lado. Se van por el otro lado. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es más claro de lo que se ve. Y el ejemplo lo tenemos en lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo. Le pone las cosas claras y le tiene que explicar, se lo explica de una forma sencilla. Ya no como a príncipe, como a principal del pueblo de Israel, sino como a estudiante de escrituras, de las escrituras de aquel tiempo. Porque se lo explica en un lenguaje sencillo. Y eso lo hemos visto ahí que lo he leído antes.
Entonces, con eso nuestro Señor Jesucristo coge a Nicodemo y toda la sabiduría del mundo, los que se dice que saben muchísimo de teología, y los pone a nivel de estudiantes. Porque saben que la palabra del Señor se basta y se sobra para explicar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que no hace falta estudiar la Biblia, escribir 20 libros, uno de guerra espiritual, el otro de cómo hacer la guerra espiritual, el otro de la guerra espiritual con mayúscula, el otro la guerra espiritual con minúscula, el otro la guerra espiritual número 1, el otro la número 2. Ya eso se debería de parar. La Biblia, la palabra del Señor, se basta y se sobra para enseñar, para discipular, que al fin y al cabo es de lo que se trata, discipular, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que os he mandado, enseñándoles que esto, aquí está la sana doctrina. La cuestión es enseñarla sin mentir, sin manipularla, no por avaricia, sino con corazón limpio. Iglesia, no tengamos puestos los zapatos de Nicodemo, no tengamos esos zapatos puestos. Es decir, no estemos encaramados en la vana sabiduría, en el yo me lo sé todo de lo que es la Biblia. Porque es la Biblia la que nos enseña, la palabra del Señor es la que nos enseña, como el Señor enseñó a Nicodemo. Es la verdadera enseñanza. Cuidado con todos esos libros que rondan por ahí, que no hacen sino llenar los bolsillos y las arcas de muchos, pagar el queroseno al combustible de jets privados, pagar mansiones. Esos libros hacen pagar mansiones. Esos Nicodemos que están por ahí, esa sabiduría nicodémica, está pagando mansiones. Mientras, en los alrededores de esas mega iglesias hay indigentes tirados en la calle que al no tener ni la salvación no tienen ni comida. Y esto es lo primero que deberían de ocuparse, porque la palabra de Dios dice, manda a las iglesias el Señor a ocuparse de las necesidades, primeramente de los de la iglesia, pero dice de todos. Entonces, iglesia, la verdad es una sola, pero depende de cómo se explique. Porque si se explica y se enseña por interés, el Señor juzgará. Pero si se enseña y se explica con respeto y con devoción, con corazón limpio, gloria sea al Señor. Amén. Porque no solamente tenemos esta vida aquí, sino que habrá un juicio. Un juicio. Y nuestro Señor Jesucristo juzgará a todos y cada uno de nosotros por sus obras. Amén. Bien. Quedémonos con esto. Quedémonos con esto. Vamos a ponernos de pie. Vamos a despedir este culto de hoy y darle gracias al Señor. Amén. Dios mío, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra de hoy, Señor. Ponla, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor, por el camino de la santidad, Señor. Y bendice, Señor, a todas y cada una de esas personas que están oyendo esto y que están viendo esto, Dios mío. Y, Señor, enséñales y háblales como le hablaste a Nicodemo, Señor. Con las cosas claras, con tus palabras sencillas, Dios mío, para que entiendan con ese amor que tú solamente sabes darnos. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios dice, amén.